En el Sermón del Monte, nuestro Señor Jesucristo a todos, nos habla de una manera muy fuerte. De una manera, hermano, como un padre cuando exhorta a un hijo y aquel hijo en muchas ocasiones es rebelde o en muchas ocasiones va por un camino equivocado que piensa que está bien, pero ese padre le dice, no, quiero que obedezcas. Hermano, hoy este tema, si usted siente que el Señor habla a su corazón, por favor yo le pido, no piense, eso lo está diciendo por mí, el hermano. Ya fueron a platicarle esto. No, sí, es que luego el otro día dijo esto por mí. No, hermano. Mire usted atentamente a la Biblia y hablaremos la Biblia. ¿Está de acuerdo? Yo no voy a hablar de ninguno, ni de ustedes, ni de otros, ni de mí, no. Hablaremos de la palabra de Dios. Y sí, tal vez la palabra de Dios hoy nos confronte, el Espíritu Santo de Dios nos confronte y nos haga ver que así estamos, pero es el Señor que quiere corregirnos. ¿Está dispuesto a ser corregido? ¿Está dispuesto a obedecer al Señor? Amén, aleluya. A eso hemos venido, ¿verdad, hermanos? A disponer nuestro corazón para que el Señor haga de nosotros lo que Él quiera conforme a su voluntad. Amén, aleluya. Vamos a leer el Evangelio de San Mateo, capítulo 5. Y vamos a leer los versículos del 21 al 26. San Mateo 5, del 21 al 26. Aleluya. Gloria a Dios. Donde lo tenga, glorifica al Señor. Amén. Unidos, ¿lo leemos unidos? Nos vamos a ir un poco despacio para leerlo bien todos al mismo tiempo y entender mejor la lectura. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Amén. Tome asiento, hermano. Hemos orado ya por la palabra del Señor, que el Señor nos bendiga hoy en su palabra. El encabezado de este pasaje, hermanos, nos dice el Señor Jesús y la ira. Y hoy hablaremos, el Señor Jesús nos dice no a la ira. Amén. Y cuando hablamos de este pasaje, hermano, y vemos ese primer versículo 21, primeramente nos dice, escuchaste que fue dicho en los antiguos, en la antigüedad, es decir, con Moisés, en los 10 mandamientos, no matarás. Si bien la ira, hermano, se traduce en esa ocasión y en todas las que la gente nos llenamos de ira, también se traduce que la ira no es solamente el matar a alguien con un arma, sino la ira muchas veces es matar a alguien con palabras, con ofensas, herir sentimientos. Y el Señor en esta ocasión primeramente nos dice, no matarás. Y posteriormente nos habla de la ira. Si bien, hermano, la ira en todo tiempo está a flor de piel en nosotros. La ira, entonces, muchos, por decir todos, más de alguna vez, nos hemos llenado de ira, ¿sí o no? Más de alguna vez nos hemos sentido tan enfurecidos que quisiéramos salir corriendo, ¿verdad? Y escapar y decir, ya no quiero ver a nadie.
La ira muchas veces nos hace decir cosas, palabras, acciones que hieren los sentimientos de muchas personas. En este sentido, o en este sinónimo de la ira, de matar con palabras, sus sinónimos son en el sentido emocional o sentimental. Por ejemplo, matar el ánimo de una persona, matar los sentimientos buenos de una persona, y ser intransigente y áspero. Intransigente es que no acepta comportamientos o ideas distintas a la que aquella persona quiere. Es ser intransigente. Que aquella persona dice, no, es como yo quiero, es como yo digo. E incluso en esas simples expresiones, no, es así y si quieres. Estamos en ese sentir de ira. La ira se traduce también como el enojo, como el coraje. Pero aquí la palabra coraje incluso se emplea, hermano, en un buen sentido. Tener coraje de arriesgarnos a enfrentar un problema, tener coraje para defender a alguien, ¿sí? ¿Me doy a entender? Si a aquella persona le ocurre un accidente, su carro o su vehículo donde iba es volteado y ve a una persona ahí atrapada, tener coraje para sacarla, así se traduce como el coraje. Muchos atletas emplean esa palabra, saqué el coraje y logré llegar a la meta. Pero la ira y el enojo es distinto. Ese coraje se traduce, hermano, en ese sentimiento de deseo de venganza, deseo de querer que se hagan las cosas como yo quiero. Por tanto, el Señor siempre nos hablará del amor, de la misericordia, de la prudencia, de perdón y de tolerar. Porque la Biblia siempre, hermano, nos enseña que en nuestro coraje, en nuestra ira, en nuestro enojo, lo enfrentamos todos los días. Y la manera como podemos vencer no es con nuestros pensamientos, no es con nuestras buenas intenciones, está bien, me voy a portar ya bien, sino con la ayuda de Dios. ¿Está de acuerdo que Dios es amor? ¿Está de acuerdo que Dios es misericordia? ¿Está de acuerdo que Dios es bondad? ¿Está de acuerdo que el Señor Jesús es manso y humilde de espíritu? Y tenemos que aprender de Él. Por tanto, hoy veremos el versículo que acabamos de leer. El que se enoja, lo leemos una vez más, versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Entonces encontramos ahí tres palabras: el enojo y también la otra palabra, y cualquiera que diga necio, y la siguiente palabra, y cualquiera que le diga fatuo. Entonces vemos ahí una complicación con nuestros sentimientos, que todos lo vivimos a cada instante. El enojo, el decirle y sacar el enojo y desquitarnos y decirle a alguien en nuestro enojo o en nuestra ira, necio, o el decirle a otro, fatuo. Eso nos complica nuestra existencia con Dios, hermano. Eso nos complica nuestra condición con Dios, es decir, nuestra relación con Dios. Nos metemos en problemas con Dios cuando no controlamos nuestra ira. El apóstol Pablo expresa, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Airaos, ¿sí? Moléstate,
pero no peques. Enójate, pero no peques. En tu molestia y en tu enojo, no ofendas. En tu molestia y en tu enojo, no le digas a tu prójimo que es semejante a ti y a mí y que fue creado a imagen de Dios. Es ahí la complicación, hermano. Porque todos los seres humanos sobre la tierra, sean como sean y estén como estén, fuimos formados a imagen y semejanza de Dios. Por eso es la petición, el mandato, la ordenanza, el mandamiento de Dios. No le digas necio, no le digas fatuo a tu hermano, porque es semejante a ti. Y en este sentido, parafraseando, Dios nos está diciendo, y porque son semejantes a su Creador, al Creador. Por tanto, al decirle yo a una persona fatuo, necio, le estoy diciendo a Dios que lo creó, tú eres necio, tú eres fatuo. ¿Se atrevería usted a decirle a Dios, necio? Que nos caiga un rayo, nos estamos arriesgando, hermano. Cualquiera que escupe para arriba, pues le va a caer su escupita. Por tanto, vamos a ir descifrando algunas palabras, ¿le parece? ¿Sí, hermano? ¿Quiere decir algo? Sí, ahorita lo vamos a ver. Vemos, hermano, enojo, del griego orgizo, es provocar. El enojo provoca, encoleriza, surge la ira, que llega la ira a expresarse con furia. O sea, si bien hay niveles de enojo, hay niveles de enfado, hay niveles. Pero del griego orgizo, y todos estos son similares: provocar, encolerizar, a ira y llegar a expresarse con furia. Y ya esa expresión con furia es cuando empezamos a aventar cosas, a hablar cosas, porque es expresarse con furia, tanto verbalmente como en acciones. ¿Sí, hermanos? El Señor Jesús se refiere entonces a ese enojo excesivo sin freno que llega a la rabia y al rencor. Pues nos está diciendo el Señor, no digas a tu hermano necio ni fatuo. Controla tu enojo, nos dice el Señor. No matarás. Porque como humanos, si bien tenemos esa parte por la cual es un aguijón en nuestra carne, que surge, hermano, el enojo, tenemos que controlar. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Por tanto, hermanos, tomar malas decisiones nos llevan a estar en problemas con Dios y con nuestro prójimo. Las malas decisiones en las cuales en la ira nos molestamos y empezamos a hacer cosas que no debíamos de hacer. El Señor Jesús se refiere al enojo que hace rebasar la compostura. Ese enojo que nos saca de nuestras casillas y empezamos a hablar cosas tanto de frente a la persona como escondidas de la persona. Cualquiera de las dos formas es lo mismo, hermano. Es un enojo que no podemos controlar y que rebasa nuestra compostura. Cierta ocasión, un hermano que apenas andaba aprendiendo a manejar en una ciudad muy grande, pues sale con su carrito y llega a una avenida, y ahí va el hermano, ¿verdad? Usted ya se sabe ese testimonio tal vez. Y pues vienen muchos carros y pues el hermano se anima y se mete a la avenida, y atrás venía un carro y con el claxon venía diciéndole de montón de groserías. Y ahí va,
insultándole con el claxon, lo rebasa y todavía lo rebasa y le sigue insultando y voltea pues todo así como agachado, ¿verdad? Como diciendo, ay, pues perdóneme, tan grande fue la ofensa, perdóneme. Y acá el hermano voltea y ve que pues era el hermano de la iglesia. Y pues ya el hermano lo ve y se detiene y pues aquel hermano el que se metió en el carrito y pues Dios le bendiga. Hay muchas expresiones que decimos y nos vemos el domingo. Todo esto, hermano, porque muchas veces rebasa la ira y no podemos controlar nuestro enojo. Yo quiero preguntarle, ¿usted se enoja? Tenga confianza, diga, sí, sí me enojo. Porque si nos enojamos, hermanos. ¿Sí? Este tema no es para decir, el hermano, pues algo, no, le vuelvo a repetir, no, hermano. El Señor nos está llamando a qué. ¿Qué leímos hace ratito? ¿A qué nos está llamando el Señor? ¿Lo recuerda? Versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿A qué nos está llamando el Señor, hermano? No te enojes. ¿O quieres ser culpable ante el juicio de Dios? Pues no, ¿verdad? Nada, nadie. Y también dice, y cualquiera que le dice necio a su hermano, o cualquiera que le dice fatuo, está expuesto al lago de fuego. Vemos entonces, hermanos, que en nuestra ira desbordada, muchas ocasiones, hermanos, surge el carácter, pues es que yo soy Sánchez, saco mi carácter Sánchez Rangel, y rebasamos nuestros límites que no debimos de haber rebasado. Y en algunas ocasiones rebasamos nuestro lenguaje, que ya no debe de haber ese lenguaje así. Maledicencia, malas palabras, groserías, insultos, maledicencia. Por tanto, todo eso es ofensivo y violento, burlón, escarnecedor. Vamos a Santiago, carta de Santiago, por favor, le invito que leamos. Pero en esta ocasión vamos a invitar a algunos hermanos que nos ayuden a leer la Biblia, ¿le parece? Si usted encuentra la cita, levante su mano, por favor, y ahorita nuestro hermano Gustavo nos va a ayudar con el micrófono. Pero vas a poner las citas, ¿verdad? Hermano Hugo, ¿nos ayudas con el micrófono para los hermanos que nos ayuden a leer las citas? ¿Quién quiere leer Santiago capítulo 3, versículos 7 al 12? Santiago, carta de Santiago 3, versículos del 7 al 12. Porque Amén. toda naturaleza de bestias y de aves, de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Amén, gloria a Dios. El apóstol Santiago aquí pone una expresión, una enseñanza, que los animales, bueno, son domados, ¿verdad? Pero la lengua no puede ser domada. Con ella muchas veces bendecimos a Dios,
pero con ella muchas veces maldecimos a nuestros hermanos. Y dice el apóstol Santiago, esto no debe de ser así. Esto no debe de ser así. Vemos entonces que algunos escritores bíblicos comparten el enojo como el humo que sale del infierno que intoxica el corazón. El humo que sale del infierno que intoxica el corazón. Algunos escritores bíblicos dicen esto, que eso es el enojo. Por tanto, en ese aspecto vemos que el Sanedrín, 71 sacerdotes levitas, cuando a alguien ofendía de gravedad a otro, lo llevaban y lo presentaban ahí. Y en algunos de los castigos de disciplina, etcétera, etcétera, algunos eran muy graves, tales como azotar, dar azotes, otros hasta apedrear. Y esto, bueno, lo presentaban ahí porque la ley marcaba, es tu prójimo, no ofendas, no codicies, no engañes, no mates, no hurtes, no robes, etcétera. Por tanto, hermanos, la palabra necio, de la palabra griega jeraca o raca, esto es considerado como un insulto indigno, ¿verdad? Muchas veces decimos, no seas necio. Y se entiende, según el diccionario, que necio es aquella persona que está obstinada en hacer lo mismo una y otra vez, y aunque se da cuenta que eso no está bien hecho, no, pues quiere seguir haciéndolo. Y que en muchas ocasiones se le dice, mira, no hagas esto, por favor, tú solo te estás lastimando, y siguen haciendo eso. Esa es una persona que se le conoce y se dice como necio, ¿verdad? Pero cuando nosotros le decimos a alguien necio, pues estamos ya en problemas. Fíjese, hermano, ¿en qué situación estamos ante Dios? No seas necio, ni aún eso, porque aquella persona es igual que usted, es igual que yo, y porque muchas veces así somos también. La palabra fatuo se toma como pecado muy grave, porque fatuo es igual necio, pero también es tonto. ¿Sí? A veces decimos, ay, qué tonto, ¿verdad? Esta persona. Ay, era por su tontería. Fatuo es necio, tonto. Del griego moros, que a la misma vez es insensato, desquiciado, intransigente, absurdo, trabado, cerrado, ignorante. Y hay otra palabra que no me gusta decirla, pues nunca la digo, ¿verdad? Porque imagínese qué le estoy diciendo yo a usted si yo digo estas, ¿verdad? Pero hay otra palabra que muchos la usan, yo no digo de usted, mucha gente la usa, aparte de decir tonto. Le voy a pedir permiso para que me diga, me deje decir esto. ¿Me da permiso? No es una mala palabra así, nada, pero no me gusta, pero se la voy a decir. Pero no usted, no usted, porque va a decir, todavía hasta nos está pidiendo permiso para decir, no, mejor no lo digo, ¿verdad? Bueno, para identificar, ¿verdad? Estas expresiones. Es idiota. ¿O no? ¿Verdad que sí? Y ahorita que me oyó usted y decirle aquí, ¿qué dijo? Ay, hermano, ¿para qué dice eso? Bueno, mejor. Entonces, bueno, si se oyó mal que las dijera, bueno, pues también se ve mal que todos la digamos, ¿verdad? Entonces, esa palabra fatuo significa todo esto. ¿Y qué dice el versículo que leímos de San Mateo capítulo 5? En el versículo... Ay, perdón, ya se me perdió la cita. Capítulo 5, versículo 22.
Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y muchas veces decimos estas palabras porque ni siquiera sabemos el significado, o porque pues, siempre las hemos dicho, o porque no hemos puesto atención a lo que nos está diciendo Dios, el Señor Jesucristo, lo que nos está diciendo: no lo digas, no a la ira, no al desborde descontrolado de tus palabras, no. Y bien, el enojo hace que el prójimo provoque muchas veces violencia. La ira motiva la envidia, que conduce al deseo de homicidio. Pedir, que nosotros cuando decimos y pedimos, ojalá que a ti también te pase. Peor aún, ojalá y te mueras. Peor, el desborde de nuestras expresiones por el enojo, estamos quedando expuestos. No se lo estoy diciendo yo, nos lo está diciendo el Señor aquí en la Biblia, la palabra de Dios. Por tanto, estamos a tiempo de corregirnos, hermanos. Yo le dije al inicio, no estamos aquí para que todos digan, lo está diciendo por mí, me está evidenciando. No. El Señor nos está hoy hablando y nos está diciendo, no. ¿Cuántos nos queremos ir con Cristo, hermanos? Yo me quiero ir con Cristo. Yo no me quiero quedar a la gran tribulación, o no quisiera morir y despertar en el infierno. Yo no quisiera eso. Ni tampoco usted, ¿verdad? Pues esta enseñanza es un punto importante para que corrijamos. No es solo el hecho de decir, ya fui, escuché al hermano, estuvo fuerte. No solo es eso, sino corregir nuestro enojo, nuestra ira, detenernos, controlarnos. ¿Cree usted que podremos controlarlo, hermano? Sí, hermano, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y todo es todo, ¿o no? ¿O cree usted que Dios puso esas palabras en estos hombres de Dios solamente para rellenar un espacio llamado Biblia? No, hermano. O porque muchas personas, como dicen en gente sin Dios, la Biblia fue hecha por hombres para tener controlada a la gente. No, hermano, si bien fue hecha en una imprenta, pero es la palabra de Dios. Entonces, hermanos, vemos por esto el Señor Jesús compara el enojo hacia el prójimo como una ofensa tan grave, comparada como aquel que mata a alguien con un cuchillo, con una pistola, no sé. Por eso el primer versículo 21 dice, ¿oíste que fue dicho, no matarás? Pues yo os digo, cualquiera que se enoja, cualquiera que dice necio, cualquiera que dice fatuo, está quedando expuesto al lago de fuego. Vamos a ver otros versículos. Le voy a pedir ahora sí, hermano, que nos ayude a leer, hermano, pero que no sea solo un solo hermano el que esté leyendo todas las citas, porque luego decimos, el hermano ya se comedió, pues el que lea todas. No, hermano. ¿Sí, hermanos? ¿Estamos de acuerdo? Sino que participemos todos, hermanos. ¿Sí? ¿Está de acuerdo? No lo oigo muy convencido. ¿Está de acuerdo? ¿Nos apoya a leer las citas? Bueno, vamos a Proverbios 29, del 9 al 11. Y otro hermano, por favor, apóyenos en la lectura de Proverbios 14, versículo 17 y versículo 29. Primero estas dos citas, Proverbios 29, 9 al 11, y después Proverbios 14, versículo 17 y 29. Proverbios, si el hombre sabio contendiere con el necio, que se enoje o que se ría, no tendrá reposo. Los hombres sanguinarios aborrecen al perfecto, mas los rectos buscan su contentamiento. El necio da rienda suelta a toda su ira,
mas el sabio al fin la sosiega. Si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. El pobre y el usurero se encuentran. Jehová alumbra los ojos de ambos. Amén, hasta ahí. Gracias. Fíjese, hermano, esta lectura, lo que nos está diciendo. Si el hombre sabio contiende con el necio, que se enoje o que se ría, no tendrá reposo. Ambos no tendrán reposo. Los hombres sanguinarios aborrecen al perfecto, mas los rectos buscan su contentamiento. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Es decir, el sabio al fin mejor se queda callado. Es mejor muchas veces quedarnos callados, a seguir con palabras, ofensas, por quedarnos callados. Pero a la misma vez, hermano, no es solo el hecho de me quedo callado, pero en mi corazón estoy diciendo un montón de cosas. No, ese no es el sentido. El sentido es, si bien me quedo callado, pero también detengo mis sentimientos, de no enojarme y no ser como el necio. ¿Sí, hermanos? Bueno, leamos también Proverbios 14, versículo 17 y versículo 29. Solamente esos dos versículos. Proverbios 14, versículo 17. El hermano que tenga la cita, póngase en pie para que nuestro hermano pueda verlo. Amén. Sí. Amén. El que tarda en airarse, el que tarda en enojarse, o sea, el que se detiene y resiste y resiste. Bueno, encuentra ese reposo, ¿verdad? El versículo 17 que leyó también nuestra hermana, el que fácilmente se enoja hará locuras. ¿Verdad que cuando muchas veces nos enojamos de cualquier cosa, hacemos cosas que no debíamos de haber hecho? Y luego reflexionamos y decimos, otra vez ya ofendí, otra vez ya hice esto. Lo importante de esto, hermano, es arrepentirnos, hermano, arrepentirnos y pedirle perdón a Dios. ¿Y por qué no, hermano? Dar un paso más y pedir perdón al que ofendimos. No nos quedemos solamente ahí, en ese límite. Perdóname, Señor. Da un paso más. Perdóname a la persona que hayamos ofendido. Y luego la otra persona también. Porque el ofendido muchas veces también ha ofendido. ¿Sí, hermanos? No es solamente, pues pídeme perdón, sino también perdonar. Porque el ofendido muchas veces también ha dicho cosas que no debió haber dicho. Es decir, en esta vida, hermano, todos muchas veces somos ofendidos y hemos ofendido. Estamos en el mismo barco. Por tanto, nadie debe de sentirse así con mucho orgullo y decir, no, yo nunca me enojo. Bueno, tal vez te han ofendido, pero no has perdonado. Estás en el mismo barco. ¿Me doy a entender, hermanos? Estamos en la misma condición de aquel que se enoja y hace berrinche, aquel que dice, no, yo nunca me enojo. No, yo soy bien paciente. Como muchos hermanos han dicho, no, es un pan de Dios. Sí, y con muchos rencores y orgullos, ¿verdad? Muchas veces decimos, pero espérate, así te va a ir. Pues ¿cómo? Bueno, vamos a Proverbios capítulo 15, versículo 17. Proverbios 15, 17 y 18. Permítanos, hermano, ahora sí. 15, 17 y 18. ¿Cuál me dijo, hermano? Sí, hermano, Proverbios 15, versículo 17 y 18. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor
que de buey engordado donde hay odio. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Amén. Vuelve a decir, el que tarda en airarse, el que se detiene, y le vuelvo a decir, pero no es solamente detenerme y me muerdo la lengua para no contestarte, sino el que se detiene también en sus sentimientos, de no ver mal con enojo a aquel que le está haciendo sacar de sus casillas. Bueno, me detengo. Te soporto porque muchas veces me soportas tú. Te soporto porque Dios me ama, y si Dios me ama, yo también te amo. Es un ciclo, hermano. Es un ciclo que tenemos todos que aprender, hermano. Y yo no le estoy diciendo esto porque yo ya lo aprendí, ¿eh? No diga, ¿a poco el hermano ya aprendió? Estamos en lo mismo, hermanos. Estamos en el mismo barco, hermanos. Y hoy todos tenemos que aprender del Señor, no de mí, del Señor, de la Biblia, de la palabra de Dios. Amén. Por eso la importancia, hermanos, de siempre decirle, Señor, ayúdame, porque muchas veces mi carácter me saca de mis casillas. Bueno, ese es el momento oportuno para corregirnos. Vamos a Santiago otra vez, una vez más, carta del apóstol Santiago en el capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 19. ¿Algún hermano que nos ayude a leer esta cita, por favor? Del capítulo 1 de Santiago, el versículo 19 al 21. Permítanos. Ahí viene el micrófono, para que escuchen los hermanos en la transmisión. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda injusticia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Amén. Aleluya. Y dice, todo hombre, ¿verdad? ¿O no? Todo hombre, sea quien sea. Y usted, hermano, va a decir, ahí está, dice del hombre. Hermano, ¿se refiere al género de persona? No, se refiere a la humanidad, hombre y mujer. ¿Sí, hermanos? Se refiere al hombre y a la mujer, no solo al hombre. Si bien el hombre muchas veces somos como que más arrebatados, ¿verdad? Pero también la mujer muchas veces habla cosas que no debe de hablar. Entonces, aquí es para ambos, ¿sí, hermanos? Todos seamos lentos, tardos para airarnos. ¿Sí, hermano, quiere decir algo? Sí, amén. Entonces vemos, las normas del Señor Jesús son claras. Los mandatos del Señor Jesús son claros. Son claros, muy claros. San Mateo 5, versículo 21 al 26. Es claro lo que nos está pidiendo Dios, nos está encomendando algo, ¿verdad? Y no es algo que no podamos alcanzar, si nos lo está pidiendo es porque sí lo podemos alcanzar. Por tanto, dejemos a Dios la ira, dejémosle a Dios la venganza. No nos airemos nosotros con nuestro prójimo que es semejante a nosotros y que fue hecho a semejanza de Dios. No nos enojemos, no desbordemos eso. Tampoco hagamos injusticia queriendo nuestra propia venganza. La venganza dejémosela a Dios. Pero no en el hecho de decir, de Dios pagarás. No, tampoco. Él sabe, hermano. El único juez justo es Dios. Muchas veces nos ponemos como jueces, pero resulta que somos injustos, ¿verdad? Porque muchas veces miramos solo
a nuestra conveniencia. Hermano, y si le digo que incluso el ser racista, estamos siendo necios, ¿qué dice usted? ¿Será cierto? En una ocasión una familia que estaban en busca de un riñón para una de sus hijas pequeñas, anduvieron buscando un riñón, se apuntaron en la lista del Hospital General allá en los Estados Unidos y por fin les llaman. Llegan al consultorio y cuando llegan al consultorio está un joven afrodescendiente. Y estando ahí en el mismo consultorio, el afrodescendiente, un joven, ¿verdad? Por no decir un joven de raza negra, pues aquellos que eran de color blanco, la niña, al ver al joven, pues le empieza a sonreír. Los niños son tiernos, ¿verdad? Le empieza a sonreír y aquel joven se ríe, etcétera. Al ver el padre eso, le llama la atención. Hija, no le hables, no lo voltees a ver. Les llaman, pasen. Y el joven se queda ahí sentado. Pero el doctor, cuando ve que no entra el joven, pues sale. Ven, pasa, tú también. Entra y les dice el doctor, les presento al que va a donar el riñón de su hija. No nos conviene, hermanos, ser selectivos, exclusivos, elitistas. La otra palabra esa me fue, ¿cuál era? Racistas. Porque eso nos hace ser necios, hermano. Eso nos pone en una situación, hermano, que si aquella persona es igual a mí, no porque sea de otro color, es menos que yo. O no porque tenga otra cultura, no porque tenga otro lenguaje, no porque tenga otra religión, le hace ser menos que tú o que yo. Eso nos pone en el mismo nivel, hermano. Amémonos, respetémonos, tolerémonos, perdonémonos y pidámonos perdón. Por tanto, entonces, hermanos, si tenemos algo contra las personas que nos rodean, perdonemos y pidamos perdón. Nada nos cuesta, nada nos cuesta. Muchas ocasiones tenemos algo en contra de nuestra esposa o de nuestro esposo, en el caso de las hermanas. Nuestros hijos muchas veces tienen algo en contra de nosotros y los padres muchas veces tenemos algo en contra de nuestros hijos. Nuestros hijos muchas veces tienen algo en contra de sus abuelos o los abuelos tienen algo en contra de sus nietos. ¿Y por qué no decirlo? Muchas veces tenemos algo en contra del vecino. O más triste, ¿verdad? Tenemos algo en contra del hermano de la iglesia, ¿verdad? A veces tenemos algo en contra del hermano de la iglesia. Y muchas veces decimos, por eso yo ya no voy a la iglesia. Por eso dejé de ir a la iglesia, porque ahí estaba ese hermano o hermana que no me caen bien. Tolerémonos, perdonémonos, amémonos, soportémonos. Porque todos somos iguales ante Dios, es decir, todos necesitamos de Dios. Por eso debemos de controlar ese enojo, controlar esa ira. Muchas ocasiones, hermanos, si alguien nos ha ofendido, perfectos no somos como para querer que la otra persona sea perfecta. Estamos en un proceso. Pidamos entonces ese perdón y perdonemos también. Veamos San Mateo capítulo 6, versículo 14. Se nos empieza a ir el tiempo. Voy a empezar a leer las citas, hermano, para avanzar. Gracias, hermano. Gracias. San Mateo capítulo 6, versículo 14 al 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas,
tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Sí dice así su Biblia? Sí, todas las Biblias dicen así. ¿Y quién dice esto? Nuestro Señor Jesucristo. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿qué va a pasar? Si tú o yo le perdono a alguien una agresión, una maldición, una ofensa, un insulto, unas cachetadas, etcétera, si yo perdono eso, bueno, también dice aquí, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Te perdonará a ti, el Señor. Mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Se da cuenta que nos pone a nosotros, es decir, en este punto, ¿fuiste ofendido? No, pues que sí, fui ofendido. Ah, bueno, si no perdonas, tampoco Dios perdonará tus ofensas, mis ofensas. Pero es que yo fui el ofendido. Si no perdonas, tampoco tus ofensas, lo que tú ofendes, tampoco te será perdonado a ti ofendido. Entonces esto es de todos, ¿verdad? Ofendes, pero también te ofenden. Te ofenden y también ofendes. Perdona, ofendido, perdona, ofensor. San Mateo capítulo 18, versículo 21. San Mateo 18, versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. 70 veces 7, 490 veces perdónalo. ¿Cuántas veces hemos perdonado a alguien que nos ofende? A una sola persona. Se está refiriendo a una sola persona, perdónala 490 veces. Pero no por eso vamos a llevar la cuenta. Muchas personas dicen: perdono, pero no olvido. ¿Eso es perdonar? Eso no es perdonar. Eso no es perdonar. Sigues teniendo rencor, porque, y más cuando sacamos, pero ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Pues entonces no has olvidado. ¿Cuántas veces perdonamos? Tenemos que perdonar hasta 70 veces 7, 490 veces. Por tanto, entonces, en muchas circunstancias de nuestro diario vivir, hermano, vivimos esto. ¿Qué nos está diciendo el Señor a la misma vez? Reconcíliate. A veces es más fácil ofender que reconciliarnos, ¿verdad? ¿A poco no? Nos cuesta tanto trabajo reconocer que ofendimos. Nos cuesta tanto trabajo reconocer que tengo que perdonar. No solo pedir perdón, sino perdonar. Reconciliémonos. Reconciliémonos. Es más fácil enojarnos que perdonarnos. Pero no por eso es difícil e imposible de hacer. ¿Quién dice amén? Gloria a Dios. La semana pasada, ¿se acuerda que terminamos nuestro tema leyendo lo que el apóstol Juan expresa? Si tú dices que amas a Dios, pero aborreces a tu hermano, ¿qué dice? Estás mintiendo. Estás mintiendo. A tu hermano que lo ves, lo odias. A Dios que no ves, dices que lo amas. No mintáis. No mientas. ¿Crees tú que Dios nos conoce? Nos conoce y mejor hasta que nosotros. Por tanto, vamos a leer nuevamente en Primera de Juan, hermano, para llevarnos siempre, hermano, la palabra de Dios en nuestro corazón. Primera de Juan, primera carta del apóstol Juan. En el capítulo 2, en el versículo 9. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 9 al 11.
El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Las tinieblas, tu necedad, tu odio, esa raíz de amargura que dejaste entrar solo por no perdonar y tolerar, soportar y decir, te perdono, hombre, yo también te he ofendido. Te perdono, Dios me perdonó por ser tan malvado, te perdono. Veamos la vida así, hermano, no lo veamos así como con tal grado de decir, no, ya no te quiero hablar, ya eres un falso, eres esto, eres aquello. Una y otra vez haces lo mismo. Espérate, ¿cuántas veces nosotros ofendemos y cometemos errores? Pues entonces perdonémonos. Dice aquí, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Pues entonces amemos a Dios, pero también amemos a nuestros hermanos. Una ocasión un padre de familia llegó al consultorio porque estaba vomitando sangre. Le hicieron un estudio y pues vieron que era una úlcera. Le dan un tratamiento en el hospital, lo internan, sale bien del hospital, llega a su casa y lo primero que ve es a su hijo que diario peleaba con él. Pero tú esto y empieza a agredirlo. Empiezan las ofensas, intercambio de ofensas. Al siguiente día ya estaba otra vez en el hospital. Se dice que el enojo produce incluso enfermedades en nuestro cuerpo, que la ira produce incluso taquicardias, que la ira produce presión arterial alta y que la ira, el enojo, produce muchas veces ansiedad. Y todo eso desencadena enfermedades en nuestro cuerpo. La ira no es solo no ofender, no, es controlarnos. O sea, enojarnos, no sacar el enojo, pero también pues, tranquilizarnos. Incluso nos conviene por nuestra propia salud. No debemos aparentar entonces que estamos bien cuando no lo estamos. No, hablemos mejor. ¿Sabes qué? Está pasando esto, siento esto. Perdóname, te perdono. Hablemos. ¿O no? Vamos a Efesios 4:31. Ya se nos está acabando el tiempo, pero ahorita pronto vamos a mirar estos puntos importantes. Efesios capítulo 4, versículo 31. ¿Ya lo tiene? Quítese de vosotros, ¿qué? Toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Quítese de vosotros. Usted tal vez está preguntando, ¿a poco el hermano Oscar no se enoja? Yo no le he dicho que no me he enojado, no, sí me enojo. Y también la Biblia me está hablando a mí, quítate de tu corazón todo enojo, toda malicia, toda amargura, etc. Porque esto es para todos, seas quien seas, te llames como te llames y vengas de donde vengas. La Biblia nos habla hoy a todos, quítate de tu corazón toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes bien sed benignos, antes bien ser buenos, unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios que también nos perdonó. ¿Te ha perdonado Dios a ti? A mí sí me ha perdonado, por tanto, si Dios me ha perdonado, tengo que pedir perdón y perdonar. No es tan difícil, ¿verdad? Entonces, solo es que querramos, que nos dispongamos, que cambiemos nuestra actitud. Hay personas que todo lo ven negro,
todo lo ven gris, como dicen, todo lo ven malo. Cambiemos ese, como dicen ahora, ¿verdad? Cámbiale el chip. Cambiemos esa forma de ver las cosas, la vida. Veamos el lado bonito. Sí, aunque te hagan enojar, sí, aunque tengas 1000 problemas, como dice ese canto, ¿verdad? El Señor nos invita, antes bien, seamos bondadosos, misericordiosos, perdonémonos unos a otros como también Dios. Y ahí es donde viene lo importante, la alegría de la vida. Dios nos perdonó. ¿Por ser tan buenos? No, hermanos, por ser tan malos, por ser a veces tan violentos, por ser a veces tan corajudos. Dios nos perdonó. ¿Acaso no es motivo de estar contentos? Dios nos perdonó siendo así. Bueno, pues yo también perdono. Y pido perdón cuando ofenda. Aprendamos a pedir perdón. ¿Cuánto trabajo nos cuesta saber pedir perdón, verdad? Bueno, pues aprendamos, ¿verdad, hermanos? ¿Estamos dispuestos? ¿Qué cree, hermano? ¿Usted cree que Dios no nos va a poner una prueba para ver si pasamos hoy el examen? Sí, de seguro que ahorita al salir, hermano, va a pasar algo con alguien, o llegando a la comida, o llegando a la casa, o en la noche, no faltará. Pero ¿qué vamos a hacer entonces, hermanos? Sentarnos y decir, nah, no se puede. Nah, el hermano Oscar nomás dice puras mentiras. Yo no. La Biblia nos dice que sí podemos. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y todo es todo, ¿sí o no? Todo es todo. Vamos a Hebreos 12:15. Hebreos 12:15. Nos dice la Biblia, mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Es decir, y por esa raíz de amargura te amargues. No se amargue tu vida por detalles insignificantes que nos pasan en nuestro diario vivir. ¿Tienes problemas? Yo también tengo problemas. Y yo te aseguro que el apóstol Santiago, el apóstol Juan, el apóstol Pedro, el mismo Señor Jesucristo tuvieron problemas en esta vida. No nos amarguemos. No nos amarguemos porque alguien nos dijo X cosa. No nos amarguemos. La vida tiene que continuar y bien. ¿Le parece? Hay que perdonar, hay que olvidar. Olvida las ofensas, déjaselas al juez justo. Déjaselas al único que va a vengar tal vez tu gravísima ofensa. ¿O no? Sí, hermanos, sí. Por tanto, vemos entonces que como iglesia de Cristo Jesús, tenemos que aprender, pero poner en práctica. Poner en práctica. No es solo el hecho de haber venido hoy aquí y escuchar al hermano que habló no sé cuánto tiempo. Es poner en práctica. Aprendo, recibo la palabra, pero la voy a tener que poner en práctica. Y eso es al salir, al terminar. Desde ahí tengo que empezar a poner en práctica lo aprendido del día de hoy. ¿Estás dispuesto? Ponte en pie, por favor. Vamos a leer unos últimos 2 versículos de la palabra de Dios, 2 textos, y terminamos, hermano, en esta tarde, hermanos. Salmo 10. El Salmo 10, hermanos, en el capítulo 10, en el versículo 4. Salmo 10, versículo 4. Amén. Vamos a leer hasta el 7. Salmo 10, versículo 4 al 7. Amén. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tienen muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia.
Dice en su corazón, no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sientan acechos cerca de las aldeas, en escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido, acecha en oculto como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayéndole a su red. Se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Versículo 11, dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Ese es el malo. Y el malo muchas veces hace esto, que nos lastima, que nos ofende. En una ocasión escuchaba una predicación de un hermano y decía, hermano, usted que haría como varón si llega a su casa y encuentra que sus hijos están golpeados y amarrados y que a su esposa están intentando violarla? ¿Qué haría usted? ¿Qué haría? ¿Sacar la pistola y darle de balazos? ¿Agarrar un bat y darle de golpes? Déjeme decirle, y tal vez no coincidamos, pero es solo mi opinión. No es lo mismo la venganza que la defensa. ¿Sí? Tenemos que defendernos. No me estoy vengando. Yo no busqué eso. No sabía que iba a pasar eso, pero tengo que defender. Por tanto, si no es lo mismo la venganza que la defensa, ¿haré bien en defenderme? Mi punto de vista es sí. Tengo que defender a mi familia. Claro que no lo estoy haciendo con el coraje, el enojo de querer desbaratarlo, no, estoy defendiendo. Y aquí lo que dice el salmista, hermano, está diciendo, no que nos vayamos a andar desquitando, Yo no quise decir eso. No quiero que usted diga, entonces si me sacan un cuchillo, voy a traer ya pistola y toma. No. Sino que muchas situaciones de esta situación de vida que estamos viviendo hoy, inseguridad, maldad, violencia, nos hacen sentirnos desarmados y molestos, ¿sí o no? Nos molestan la inseguridad de la vida. Pero entonces dice el salmista, ¿por qué desprecia al malo Dios? Y en su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. ¿Y por qué el malo dice, Dios no lo ve, así es de que te tengo en mis manos, aguántate? No, pues fíjate que no. Hasta donde yo alcance, defenderé mi causa. Pero lo que yo no puedo hacer, a Dios le corresponde hacer. La venganza le corresponde a Dios. El juicio le corresponde a Dios. Hasta donde yo pueda, entonces, le dejaré esto a Dios. ¿Por qué le digo esto? Hermano, están surgiendo tantas cosas aquí en nuestra zona, sur de Jalisco. Le comentaba hace un momento, al pastor de Querétaro lo tienen amenazado de muerte. No quiero que prediques ya más ahí. ¿Y qué va a hacer el hermano? ¿Ir a esconderse y llorar ahí en su casa? Señor, en tus manos estoy. Lo que tú quieras hacer con mi vida. Entonces, hermano, estamos viviendo una situación difícil. Tenemos que comprender, hermano, que esas situaciones de vida que no nos amarguen, que no nos hagan sentir que estamos así a la deriva. Dios nos guarda, nos ayuda, y hasta donde Dios lo permita, que sea el nombre de Dios bendecido, hermano. Muchas cosas no entenderemos el porqué de ellas, pero Dios sí sabe. Por tanto, hermano, no dejemos que todo esto, hermano, nos amargue, nos arruine la vida. No, sigamos adelante, sigamos adelante. No por eso
voy a estar enojado con todo mundo. No porque me va mal en mis negocios o en mi familia por causa de cosas, voy a desquitarme con todo el mundo. Bueno, leemos el último versículo, texto, Romanos 3:13. Romanos 3:13. Amén. Del 13 al 14. El mundo está así, hermano, y así éramos también nosotros. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. El mundo así vive, así vivíamos, pero si el Señor nos perdonó, nos salvó, ¿qué quiere decir esto? Que ya no vivamos así. Que de nuestros labios no salga ¿qué? Maldición ni amargura, de nuestro corazón, de nuestro pensamiento, etc. Por tanto, entonces, hermano, necesitamos corregir, aprender hoy lo que Dios nos está tratando de decir en este tema. Y no es difícil de comprenderlo. Dios está hablando en nuestro corazón. ¿Oramos? ¿Oramos? Que el Señor nos ayude. La conclusión, la culminación, el Señor quiere dártela directamente a ti. ¿Sí, hermano? Oramos. Bendito Señor, aquí estamos delante de ti. Aquí está nuestra vida, Señor, y hoy tu palabra nos pone un requerimiento muy alto, Señor. Nos pones, Señor, en esa situación en la cual nos dices no a la ira. Controlar esos impulsos de ira, de enojo, de enfado, de molestia, esos impulsos arrebatados con la cual la ira se desborda y hablamos cosas que no debimos de haber hablado, las ofensas, los insultos, las amenazas. Señor, perdónanos porque muchas veces dijimos fatuo o necio a nuestro hermano, a nuestro prójimo, a nuestro semejante a nosotros, que también es creado semejante a nosotros y es creación tuya. Ayúdanos a aprender esto, Señor. Quítese de nosotros toda amargura, enojo, malicia, mentira, engaño, maledicencia. Señor, permítenos hoy poner en práctica tu palabra. Si bien, Señor, hoy este requerimiento es alto, Señor, pero no difícil de alcanzar. No está lejos para que digamos, no puedo. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Tú nos has de ayudar, tú nos ayudas siempre, siempre. Y si tú nos pones, Señor, esta meta por alcanzar es porque tú has visto en el ser humano que sí es posible realizarla. Ayúdanos, Señor, y te pedimos, guíanos y enséñanos a pedir perdón cuando ofendemos. Enséñanos a perdonar cuando somos ofendidos. Enséñanos a vivir sin amarguras. Enséñanos a vivir, Señor, de esa manera limpia, tranquila y serena. Señor, la justicia es tuya. La ira te corresponde a ti, la venganza, Señor, no a nosotros. Ten misericordia, Señor, de todas esas acciones que hemos hecho equivocadamente, erróneamente, porque tal vez no habíamos comprendido esto, Señor. Perdónanos, ayúdanos, ayúdanos. Queremos corregirnos, queremos enderezar nuestra dirección, Señor, y queremos poner en tus manos todas estas situaciones las cuales nos han dolido en nuestra vida y hemos ofendido también, Señor, muchas veces. Perdónanos, ayúdanos a enderezar nuestro camino. Tú vas con nosotros, tú vas con nosotros, tú nos ayudas siempre. Gracias por tu misericordia. Gracias, gracias, Señor, porque tu palabra hoy habla a nuestro corazón. Dispuestos estamos, ayúdanos. En tus manos estamos. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracias por tu palabra de este día. Amén. Amén. ¿Cantamos una alabanza, hermanos? Cantemos un canto, hermanos.
el día jueves entonábamos un canto que nos dice, viene ya, mi Jesús viene ya, viene ya. Rodeado de gloria y majestad en las nubes, viene ya. La situación que estamos viviendo, hermano, es como un llamado de alerta, hermano. Nadie puede decir, no, sí, ya mañana viene el Señor, ya el próximo año viene el Señor y todos asustados. No, hermano, vivamos cada día con la esperanza que Cristo viene pronto por nosotros. Mientras tanto nos preparamos, nos ocupamos de la salvación. Cantemos, viene ya mi Jesús, viene ya, viene ya. Amén. Es el coro 162, coro 162. Mi Jesús viene ya, rodeado de gloria y majestad en las nubes, mi Jesús viene ya. Aleluya. Viene ya, mi Jesús viene ya, rodeado de gloria y majestad, en las nubes mi Jesús viene ya, viene ya, mi Jesús viene ya, por su pueblo que le ama en verdad, en las nubes mi Jesús viene ya, viene ya, mi Jesús viene ya, rodeado de gloria y majestad, en las nubes mi Jesús viene ya, mi Jesús viene ya, por su pueblo que le ama en verdad, en las nubes mi Jesús viene ya. Aleluya, gloria a Dios. Leamos el Salmo 23, tome su Biblia por favor, leamos este Salmo y salgamos con paz, la paz que el Señor ya nos ha dado, esa paz que pues debe de permanecer, hermano, toda esta semana, los días que vivamos de esta semana, vivámoslos con esa paz de Cristo. Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Que Dios le bendiga, hermano. Paz de Dios. Que tenga buen inicio de semana.